Ante el avance de la variante Omicron y sobre todo en los diferentes países que se va registrando tasas de contagio bastante elevadas, los investigadores estarían revelando un síntoma que persistiría por bastante tiempo. Una de las molestias y manifestaciones que estaría dando los pacientes positivos para COVID-19 variante Omicron y que sobre todo tendría un significado en la evolución del paciente. ¿A qué síntomas se refieren los investigadores que sería el más persistente dentro de la enfermedad COVID-19 por variante Omicron? ¿Cuál es el significado de este síntoma persistente? Y lo más importante, ¿cuánto puede durar? En este video nosotros vamos a compartir recientes investigaciones y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta en relación a este tema. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Padura Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación que ha sido registrada este 4 de febrero de 2022, en donde los investigadores estarían revelando uno de los síntomas que persistiría más dentro de la enfermedad COVID-19 por variante Omicron y sobre todo que nosotros debemos entender su significado. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, uno de los puntos importantes a conocer sobre el avance de la pandemia y sobre todo con la quinta variante de preocupación, la variante Omicron, es cuál es la sintomatología que esta variante produce. Hemos entendido que desde los primeros reportes que se dieron en Sudáfrica, se daría a conocer que esta variante no causaría una enfermedad severa. Por el contrario, causaría una enfermedad en donde las personas probablemente no terminen con un cuadro severo como era la neumonía asociada a la variante Delta. Sin embargo, los investigadores estarían revelando que dentro del cuadro clínico, generalmente caracterizado por lo que es dolor muscular, dolor de garganta y fatiga, estaría un síntoma que sería más persistente que otros. Y nos referimos a la tos. ¿Por qué un paciente con diagnóstico positivo para Omicron tiene el cuadro de tos? ¿Cuánto y cuál es la manifestación de este cuadro clínico asociado a la variante Omicron? Esto ha sido publicado este 4 de febrero de 2022, en donde los investigadores revelarían que la tos sería uno de los síntomas persistentes asociados a COVID-19 variante Omicron. Uno de los principales síntomas que produce Omicron, la nueva variante de COVID-19, es la tos, la cual va a ser seca y persistente y generalmente no genera expectoración y tampoco dificulta la respiración. Es uno de los principales síntomas que va a estar no solo en el cuadro clínico de la enfermedad, sino también en los síntomas persistentes o lo que se conoce como el COVID prolongado. Una situación importante a tomar en cuenta. La tos va a ser una de las manifestaciones que el paciente va a experimentar, no solo lo que dure el cuadro clínico, no solo 4, 5 o 6 días. La tos puede estar presente incluso semanas o hasta meses. Y ello no significa gravedad del cuadro clínico. Y es importante entender qué es la tos. Para definir la tos, vamos nosotros a entender que en primer lugar es un sonido repentino, forzado y seco para librar aire y despejar la irritación de la garganta o de las vías respiratorias. La tos es un reflejo que ayuda a mantener despejada la garganta y las vías respiratorias. Aunque puede ser molesta, la tos ayuda al cuerpo a eliminar algún tipo de secreción o algún tipo de irritación que se encuentre en las vías respiratorias. La tos puede ser aguda o puede ser crónica. La tos aguda comienza súbitamente y no suele durar más de 2 o 3 semanas. Los cuadros agudos de tos son los que se adquieren frecuentemente en un resfrío, en una gripe o en una bronquitis aguda. La tos crónica dura más de 2 a 3 semanas y generalmente es dentro de los diagnósticos a considerar la bronquitis crónica, el asma, alergias,
enfermedades pulmonares obstructivas tales como el EPOC, el fumar, el reflujo gastroesofágico, enfermedades de la garganta y hoy en día podríamos incluir en esta lista COVID-19, sobre todo variante Ómicron. La tos es un reflejo, la tos es uno de los síntomas persistentes en la variante Ómicron. Tiene un significado de gravedad de la enfermedad, por lo cual nosotros debemos tomar en cuenta que es un síntoma que va a persistir dentro de la enfermedad COVID-19, sobre todo variante Ómicron. Conocer que la tos es uno de los síntomas persistentes, la pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar la tos en un paciente con COVID-19 variante Ómicron? La respuesta a esta pregunta es variable y es muy importante que en la actualidad no existen estudios científicos que establezcan la duración exacta de la tos después de tener COVID. En un estudio publicado en la revista médica JAMA, la Asociación Médica Americana señala que el 60.3% de los contagiados por COVID-19 dejaron de toser antes del tiempo promedio establecido, que era 4 semanas. Es decir, la tos en COVID-19 en promedio puede durar 4 semanas, un mes. Situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Las recomendaciones que debemos considerar en relación a la tos por COVID-19 van a ser que ello no significa, en primer lugar, gravedad del cuadro clínico y en segundo lugar, que no respalda el uso de antibióticos. La tos va a ser un proceso que se va a encontrar a nivel de la recuperación de un paciente con COVID-19 y puede durar 4 semanas en el 60% de los casos. Sin embargo, hay varios pacientes que pueden experimentar este síntoma molesto por más de 4 semanas y es muy importante tomar en cuenta que ello no va a respaldar el uso de antibióticos ni mucho menos el uso de antiinflamatorios de manera horaria. La recomendación es, sobre todo, tomar algún antitusígeno para ayudar a mejorar los cuadros cuando sean bastante graves o molestos y lo más importante, tratar de descansar la voz, dado que la irritación constante se exacerba al momento de hablar. Una persona que está superando COVID-19 que tiene una tos persistente, las recomendaciones son líquidos tibios de manera seguida, no hablar mucho o tratar de descansar la voz para que de esta manera exista una recuperación, suplementos nutricionales, evitar antibióticos, evitar antiinflamatorios de manera horaria para de esta manera no tener una alteración de la evolución y el seguimiento del paciente. Recomendaciones importantes a tomar en cuenta. La tos es uno de los síntomas persistentes en COVID-19 y no significa gravedad del cuadro. Es importante que tengamos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante sobre un síntoma que estarían revelando los científicos que sería persistente en COVID-19, sobre todo por la infección de la variante Ómicron. Ante el avance de la variante Ómicron es importante conocer que la tos sería uno de los principales síntomas que sea más persistente en esta enfermedad. Es importante que la tos suele ser seca y suele ser persistente. No va a generar expectoración ni mucho menos dificultad respiratoria. En cuanto al tiempo de duración, en una publicación dada por la revista JAMA de la Asociación Médica Americana, habría indicado que el 60.3% de los pacientes con COVID-19 tuvieron la manifestación en promedio hasta 4 semanas. Es importante entender que la tos es un acto reflejo, es un sonido repetitivo, forzado, seco, que se origina para librar el aire y despejar la irritación de las vías aéreas y que puede ser clasificada en tos aguda cuando dura entre 2 a 3 semanas o tos crónica cuando dura más de 3 semanas. Una de las causas que podría generar tos crónica en tiempos de pandemia sería COVID-19 y es importante que tengamos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos.
El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.